El futbolista Diego Armando Maradona ha muerto a los 60 años, según la prensa argentina. Ha sufrido un paro cardíaco en su casa y ha fallecido. Estuvo hace 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y fue operado tras descubrirle un hematoma subdural del que fue operado. Hoy, según informan los medios argentinos, ha fallecido por un paro cardíaco. Hola, buenas tardes. A las 4 comienza la reunión de sanidad con las comunidades autónomas para consensuar un plan con el que minimizar los riesgos de las reuniones en las fiestas de Navidad. El Gobierno propone que no se sienten más de 6 personas a la mesa y toque de queda a la 1 el día 24 y el 31. Madrid, igual que Cataluña, plantea que sean hasta 10 personas y retrasar media hora más el toque de queda. Hemos preguntado a la gente sobre sus planes. Pues yo creo que con los abuelos no vamos a quedar. Como que no se puede planear nada ahora mismo. Si lo hacemos la mínima gente posible y bueno, siempre en una terracita. Toca con familia cercana y ya está. Vendrán otras navidades, posiblemente sería mejor no reunirse, más seguro, ¿no? El Centro Europeo del Control de Enfermedades alerta del riesgo de que se relajen las restricciones que han permitido reducir los contagios. Calculan que si las medidas se acabaran el 21 de diciembre, aumentarían los casos en la primera semana de enero. Ayer se confirmaron 537 muertos y los expertos recalcan que evitar que esto se repita es responsabilidad de todos. Debate cómo serán las Navidades, la epidemia deja sus cifras sobre la mesa. Ayer se sumaron al balance 537 muertos más, récord de esta segunda ola. Nos están diciendo los datos, la situación epidemiológica y el exceso de mortalidad que estamos teniendo es que los niveles de precaución tienen que ser máximos y que por lo tanto tenemos que buscar alternativas que no tienen nada que ver con lo que es habitual. A las cifras actuales se suman además predicciones de advertencia. El Centro Europeo de Control de Enfermedades dice en este informe de hace 2 días que si los países europeos permitiesen mayor libertad a las personas para reunirse en Navidad, se produciría un aumento de hospitalizaciones tras la primera semana de enero. Su modelo matemático predice claramente una tercera ola de COVID-19 en toda Europa, suponiendo que el 21 de diciembre se levantaran las restricciones por la Navidad, invirtiéndose una curva que ahora mismo va hacia abajo. Aquí, como nos sincronicemos todos en contagiar a la abuela el 24 de diciembre, todas las abuelas van a querer entrar con síntomas graves en el hospital el mismo día prácticamente, o con pocas diferencias, y eso va a ser todavía peor. La recomendación es que tenemos que trabajar para que todos, sin excepción, estemos juntos más adelante, no ahora. El informe europeo señala que si las restricciones se mantienen en la mayoría de países, los casos en el continente bajarían un 50% en las próximas semanas. Hay una nueva tragedia relacionada con la inmigración. Han muerto al menos 8 personas al naufragar su patera en la costa norte de Lanzarote. Los equipos de emergencia pudieron actuar con rapidez y rescatar a los 28 supervivientes porque estaban en el puerto de Órzola esperando la llegada de otra patera. La que se hundió había salido hace 3 días de Agadir, en Marruecos. España, Italia, Grecia y Malta piden en una carta enviada a Bruselas más solidaridad en la Unión Europea para resolver el problema de la inmigración, un asunto del que se ha hablado en la cumbre hispano-italiana que ha reunido en Mallorca a los gobiernos de los 2 países. Coinciden en la necesidad de recibir cuanto antes los fondos europeos para hacer frente a la crisis por la pandemia. Hay novedades en el caso Kitchen. Televisión Española ha tenido acceso a las grabaciones que demuestran el enfrentamiento que tuvieron ante el juez el exministro del Interior Fernández Díaz y el que fue su número 2, los 2 imputados en la causa del presunto espionaje a Luis Bárcenas. Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable, junto con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María. Por tanto, no había mucho afecto de ti hacia mí. Hombre, en ese momento claro que no. No. Desde el principio he dicho aquí que yo estaba muy dolido. Hoy además ha declarado ante el juez el chofer del extesorero del Partido Popular. Según la investigación, él fue el confidente al que se pagó con fondos reservados para que buscara información que pudiera comprometer al Partido Popular. Hoy en el Día Internacional para Eliminar la Violencia de Género se recuerda a las 41 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas. ¡No, dice sí! ¡También es violación!
Los gritos se empezaron a escuchar después de la primera sentencia de la manada que cuestionaba a la víctima hace ya más de 2 años. Solo sí es sí era el clamor en las calles. La demanda llegó al gobierno. Era necesario plasmar en el Código Penal que el silencio no es consentimiento. ¿Pero cómo? El derecho le gusta el blanco y negro, pero cuando estamos hablando de consentimiento, de relaciones sexuales, de relaciones de pareja, lo que hay es una escala de grises que no encaja bien con las definiciones legales. Esta jurista formó parte del grupo de expertos que ha redactado esa parte de la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno. Definen consentimiento como actos exteriores, concluyentes e inequívocos. Y cualquier otra cosa es violación. Ya no hace falta que haya violencia o intimidación. No es una panacea. No creo que vaya a hacer ningún daño. Tampoco creo que resuelva ningún problema. Lo único que llama la atención sobre esto, que esto es algo que hay que hacer, verificar en caso de duda que efectivamente concurrió un consentimiento más allá de toda duda. Porque dice este otro jurista que también participó en la modificación del Código Penal, todo seguirá dependiendo de la interpretación de un juez. El derecho es profundamente conservador. Aunque cambie la ley, van a permanecer ciertas tendencias en la interpretación. Aunque sí creen que es un avance y que ayuda en los casos en los que la víctima está bloqueada o drogada, por ejemplo. Aseguran que el camino del cambio es largo y que las sentencias serán distintas cuando los jueces tengan una formación en perspectiva de género y cuando cambie también la mentalidad de todos. La violencia de género crece también en las redes sociales, especialmente entre los adolescentes. Acoso virtual, control, celos, son comportamientos que, según la ONG Plan Internacional, sufren el 60% de niñas y jóvenes en el mundo. Policía y Guardia Civil recuerdan que es importante denunciar. Pues no, ya les avanzamos que esto no es una historia de amor, sino de violencia de género digital. Es una historia ficticia, una campaña de sensibilización, pero las historias reales están en la calle. Se le enseñamos a unas adolescentes las que más sufren este problema. Muy fuerte. Que se tenga que hacer algo así porque es la realidad. Empiezan con lo de la ropa y te empiezan a controlar lo que te pones y todo. Ellas se reconocen qué pasa. Si no en primera persona, sí en su círculo próximo, incluso entre aquellas chicas que antes de tener pareja tenían claro que el control es violencia de género. Estando sin pareja vas muy en contra de los celos y la posesividad y el control, y luego cuando te ves metido en la relación con la otra persona, muchas conocidas que han acabado defendiendo a su novio a pesar de tener una actitud muy fea. ¿Creéis que podría pasaros? Hombre, existe la posibilidad de que pase. Sí, a veces pensamos que es porque nos quieren. Tendemos a banalizar este tipo de acciones y aunque sean completamente importantes, pues a lo mejor lo vemos como en un ámbito más cotidiano. Claves de redes sociales, control a todas horas, comentarios en lo que se publica. Son los síntomas de un tipo de violencia que va a más. Se han detectado numerosos casos de violencia machista en el ámbito virtual que se prolongan en el tiempo sin denunciar los hechos. Policía y Guardia Civil piden que se denuncie. Y como después de esta noche vean tu móvil alguna foto o mensajito de otro tío, ¡te reviento! Ellas saben qué hacer y quieren que su voz se escuche para que todas lo tengan igual de claro. Que no nos podemos callar porque luego eso puede ir a más. El 40% de los taxistas madrileños se plantean dejarlo por las pérdidas a causa de la pandemia y han organizado esta marcha para pedir ayudas. Hemos acompañado a un taxista durante su jornada y nos ha hablado de las dificultades para encontrar clientes con muchos hoteles cerrados y los viajes limitados. Esta es la estación, mira dónde están los taxis. Totalmente colapsada, toda la rampa ya hasta cabecera. La mayoría de los días no te da para cubrir los gastos. Black Friday de récord con más de 3,5 millones de envíos cada día y en total en este Black Friday 50 millones de paquetes, algo que ha obligado a reforzarse empresas como esta en el empleo, con 30% más de trabajadores. Congelada, se amaneció ayer la ciudad rusa de Vladivostok después de lo que se conoce como una especie de lluvia heladora que ha afectado a toda la región. El ejército ha tenido que intervenir para ayudar a miles de personas que se han quedado aisladas y sin electricidad, sin calefacción, todo con temperaturas bajo cero extremas.